Bienvenidos amigos y amigas a nuestro canal de YouTube, donde tenemos la oportunidad de conocer a diferentes líderes, pastores y directores de distintos ministerios de nuestra unión o incluso de otras iglesias amigas que nos ayudan siempre a tener una mayor perspectiva de la fe cristiana. En esta ocasión tenemos al secretario general de nuestra Unión Evangélica Bautista de España, conocido por muchos como Daniel Banjuls, una persona que tiene un largo testimonio y que esperemos que hoy nos lo pueda compartir. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de estar contigo. Estupendo. Bueno, queremos conocerte, Daniel, saber un poco acerca de cómo ha sido tu recorrido, cómo ha sido tu experiencia y vamos a empezar por el principio. Así que, ¿qué te parece si nos cuentas cómo fueron tus primeros años como creyente? O mejor aún, ¿cómo conociste al Señor? Es decir, si perteneces a este grupo de personas que conoció al Señor a lo largo de su juventud o si provienes de una familia evangélica de generaciones. Bueno, la respuesta es precisamente las dos cosas. Yo procedería, o podría decir que procedo de una familia, digamos, de tercera generación de creyentes, aunque no me gusta mucho decir esto porque no es una frase que me llene de ningún tipo de honra ni de deshonra. No creo que me traiga ni me quite nada, pero sí es cierto que no soy el primer creyente de mi familia, sino, como digo, ya padres y abuelos me preceden. Pero eso fue para mí, y quiero que también lo podáis entender, para mí fue un problema, porque crecí de niño o crecí en mi adolescencia creyendo que yo iba a la iglesia y precisamente acompañaba a mis padres y mi fe estaba garantizada solo por eso. Es decir, yo no tuve hasta una edad concreta una experiencia personal con Jesús, con lo cual yo, aunque no me guste decirlo, asistía a la iglesia por un acto puramente familiar o un acto de acompañamiento. A los 13 años, sí que es verdad, ahí sí hay un momento, hay un antes y un después, como lo hay en la historia. Para mí, a mis 13 años hay un cambio de vida y asisto a un campamento misionero donde en ese momento, en mi época, solamente podíamos asistir a Denia, y allí, en un campamento misionero, a mis 13 años, escuché a un predicador, el predicador del campamento, que no era otro que el pastor Ataulfo Simarro, un pastor insigne de nuestra unión y que ya está con el Señor, y que predicó el Evangelio, y yo lo escuché totalmente convencido, totalmente seguro de que mis padres habían hablado con él y de que le habían dado información privada mía y que le habían soplado al oído cosas de mi vida personal, y me enfadé mucho, porque todo lo que él contaba, todo lo que él decía en el púlpito estaba hecho a medida mía. Era como un sastre que estaba dibujando el traje de mi vida. Evidentemente, el pastor no sabía nada de mí, ni me había visto nunca, pero Dios lo usó, evidentemente, con toda claridad, lo usó y el Espíritu Santo tocó mi vida, y ese día fue el día de mi conversión, a mis 13 años, en un campamento de verano. Así que desde ese día hay un antes y un después, y como digo, aunque venía de una familia cristiana, no lo tengo en valor, no lo tengo en consideración, más allá de la importancia muy importante para mí de que mi madre sí me crió y se me educó en la palabra estaba en casa, el devocional diario estaba en casa, y todo eso, sin duda, yo creo que evidentemente contribuyó a mi preformación espiritual. Pero la decisión firme o la decisión verdadera no sucede hasta los 13 años. Por lo tanto, y sigo creyéndolo como lo viví en mi vida, que a esa edad, a la edad de los 13, 15, 17 años, esa adolescencia, juventud, es la edad probablemente más importante para muchos, y es la edad en que muchos han tomado su decisión por seguir a Cristo. Así que yo también, yo lo hice a esa edad. Un año después de un tiempo de discipulado me bauticé, y hasta hoy sigo caminando intentando imitar al Maestro. Seguramente varios jóvenes y adolescentes que te están escuchando, Daniel, se sentirán identificados con lo que compartes, porque varios han tenido esa experiencia de encuentro personal, una vivencia cercana en entornos como son los retiros, los campamentos, ¿verdad? Así que nos podrías ampliar un poco más acerca de cómo fue ese recorrido, porque hay ciertas ocasiones en que los adolescentes se preguntan, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? ¿Cómo puedo mantener esta fe, todo este entusiasmo que he recibido en estas actividades de verano a lo largo de todo el año? Porque hay ocasiones en que a los jóvenes les cuesta muchas veces mantener ese ímpetu, ese espíritu de servicio, de cercanía con Dios, ¿no? ¿Nos puedes comentar cómo fue esa experiencia de afirmar tu fe? ¿En qué iglesias estuviste? ¿Cómo fue esos primeros contactos con jóvenes también de tu edad?
Pues me identifico plenamente con los jóvenes que después de ese paso de fe, después de esa conversión, pues se puedan encontrar en cierta manera muchas veces solos. Lo entiendo perfectamente y me identifico porque esa fue también mi, entre comillas, mi triste experiencia inicial de fe. Y yo cuando me convertí era el único joven de mi iglesia, el único, no habían otros, y estaba en una iglesia muy pequeñita, esa iglesia de barrio, donde muchas de nuestras iglesias de la web son de ese perfil, de iglesias pequeñas, donde yo el único joven era yo y donde mi relación con otros creyentes era poca o nula. Fue que tuve que esperar por lo menos un par de años más o tres, a esos 15, 16, 17 años, empezar a conectar con otros jóvenes que sabía que, o conocí, que también estaban en la misma situación que yo. Así que me identifico y quisiera animarles a los que están en esa situación a que no se queden en casa, a que no se queden encerrados, que es época ahora, por supuesto, de hiperconectividad, época de explosión de conexiones con Internet y, evidentemente, de disposición, pronto, espero, cuando la pandemia pase, de que podamos de nuevo volvernos a encontrar con cierta normalidad. Así que yo les quiero animar, por supuesto, a que, como yo lo viví, no lo vivan ellos. Es decir, enseguida que puedan, se relacionen, se encuentren, se abracen y escuchen y conozcan los testimonios de otros jóvenes con los cuales se podrán, sin duda, ayudar a edificar su fe, ¿no? Hay recursos, hay instituciones, hay entidades que se dedican a trabajar con esto, con jóvenes y con sus relaciones, ahora más que antes. Por lo tanto, no pueden desaprovechar esa oportunidad y los pastores no podemos tampoco desaprovechar la oportunidad de impulsar a nuestros jóvenes a que se relacionen con esos otros jóvenes de nuestras ciudades o de nuestras comarcas o de nuestras provincias que están ahí y que en algunos lugares, pues con esa soledad, deben encontrarse unos con otros. Eso sin duda es básico para el crecimiento de la fe y yo no lo tuve al principio y tuve que lidiar con esa realidad. Entonces mi experiencia personal no es para nada un paradigma en ese sentido, ni quiero ponerla como ejemplo de nada, pero lo que yo hice básicamente fue leer la palabra. No tenía muchas más opciones que estudiar la Biblia por mi propia cuenta. Me apunté a los cursos CEDICO, que entonces, hace la tira de años del siglo pasado, era casi lo único que teníamos para un discipulado personal y que me fue de una grandísima bendición y que me ayudó a crecer en el Señor. Y lo hice de una forma muy autónoma. No lo digo como ejemplo, me repito, pero fue la única opción que tuve. Hasta que, como decía, pude contactar con otros campamentos, con retiros, con encuentros de juventudes y eso evidentemente marcó también un punto de inflexión y de crecimiento espiritual. Así que quiero animaros a que no perdáis las oportunidades. Ahora hay muchas y muy buenas, desde nuestras propias iglesias, desde nuestros pastores y evidentemente también de otras entidades externas que están ofreciendo recursos de conexión y de crecimiento espiritual para jóvenes. Ujú. Considerando ya esa etapa donde el joven empieza la universidad, empieza a tener experiencias laborales, ¿cómo fue esa etapa en tu situación, Daniel? Es decir, ¿cómo empezaste a confirmar el llamado del Señor, a encontrar tus dones, incluso ya a adquirir formación para hacerlo con una mayor excelencia? ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, yo llegué a los 18 años, como más o menos hace todo el mundo, llegué a las puertas de la universidad, a una universidad que escogí una carrera que luego no iba a ser la más cómoda para mi fe, que es estudiar filosofía, y donde en la facultad, no en mi clase, sino en la facultad no había más cristianos que yo, no había ningún otro creyente de ninguna iglesia evangélica que yo. Con lo cual, allí fue una especial ayuda y ahí lo agradeceré siempre y siempre lo he recomendado, la labor que GBU me ofreció y que periódicamente cada semana nos podíamos reunir con los creyentes de otras facultades, yo el único de la mía, pero habían otros en otras facultades que nos podíamos encontrar y fortalecernos. Así que eso fue de una gran ayuda en mis años de universidad. Ese tiempo de universidad, evidentemente, la universidad entonces, y aún lo es hoy, no es un ámbito agradable para la fe del cristiano joven, es un ámbito más bien hostil, donde hay que esperar ataques y confrontaciones habituales a nuestra fe, desafíos como mínimo, y donde nuestros jóvenes tienen que estar preparados lo más posible para su defensa, para su apologética, para su confirmación espiritual, para su fortaleza en su doctrina, porque van a encontrarse con una confrontación constante y habitual, casi yo diría, sea cual sea su carrera, pero en concreto la que yo escogí como filosofía, pues esto era muy común. Así que, pues, de nuevo, momentos de dudas, sin duda, no los voy a ocultar porque los hubieron,
y momentos de cierta zozobra en algunos momentos y de no saber exactamente si yo era la fe que yo tenía era tan real, si era tan creíble, si yo había hecho lo correcto. Es decir, imagino que los jóvenes esto lo han vivido y lo habrán vivido incluso después también, cuando ya no son jóvenes, siendo adultos. Así que esa etapa de dudas se mantuvo bastante estable, lamentablemente, pero el Señor también estuvo a mi lado, sin duda. Dios estuvo a mi lado y puso a las personas puntualmente, concretamente, para ayudarme a salir un poco de la zozobra, ¿no? Una Ujú. vez terminados los estudios, Dios me abrió puertas para ampliar o para seguir estudiando, ya no filosofía, sino algunos dirían incluso en el campo contrario. Y entonces, al menos eso es lo que decían en mi facultad de filosofía, pasé a estudiar teología, cosa que para mis compañeros era básicamente el síntoma de locura, y pasé a estudiar en la facultad, en el seminario, todo el programa de estudios de teología hasta terminarlo en sus 4 años. Así que fue una bendición, pude estudiar aquí en Barcelona y después pude continuar y ampliar los estudios en nuestro seminario, ahora facultad, también en Alcobendas, ahí en Madrid. Eso evidentemente fue un refuerzo, sin lugar a dudas, de esa fe que zozobraba en la universidad. Y ahí es donde tuve claro, no lo tuve antes, pero sí lo tuve claro ahí, un llamamiento ministerial, es decir, algo más allá del estudio de la teología durante esos 4 años. Y vi claro que Dios me llamaba, no sabía exactamente a qué, ni a cómo, ni cuándo. Si estáis en dudas en esto, bienvenidos a la realidad, pero sí tuve claro que Dios me llamaba a un ministerio a servirle en la obra. Luego, en los últimos 2 años, fui viendo con claridad que ese ministerio podía ser pastoral y también incluso luego se afinó un poco más el llamamiento a una vocación que luego sería misionera, una Ujú. labor misionera transcultural, en este caso en África. Qué bueno que compartas un poco este recorrido, ¿verdad? Porque quizá actualmente esa perspectiva acerca de ciertas carreras de la universidad ya no se tiene tanto, pero no ha pasado mucho tiempo de aquellas épocas en las que disciplinas como filosofía, psicología o otras carreras relacionadas con la ciencia se veían con sospecha desde los ámbitos de la iglesia y de la fe, ¿verdad? Se veían como una especie de amenaza, como un desafío hacia una creencia, vamos a decir, conservadora, en la cual se mantengan los principios. Como que se llegaba a ver, ¿no? Que aquellas personas que estudiaban estas carreras hasta incluso podían perder la fe. No sé cómo habrá sido en tu caso, ¿no? Si también por haber estudiado una carrera como filosofía, te habrán visto también, ya no solamente que hayas tenido tus tensiones con tus compañeros, con tus profesores, sino que por un lado el contenido de las asignaturas te haya desafiado a la hora de reflexionar en tu fe y que por otro lado quizá algunos hermanos o compañeros te hayan visto con cierta crítica, ¿no? Por estar estudiando algo que aparentemente puede incluso ser contrario a la teología, como bien has compartido. Sí, la palabra que has utilizado es, creo, la más adecuada, la palabra desafío. Estar ahí es un desafío, es un reto, pero no necesariamente es algo impensable, ni mucho menos un acto o una decisión errónea o pecaminosa. Más bien yo diría que todo lo contrario. En mi opinión personal, y es discutible con otros compañeros pastores que a lo mejor lo podrían ver distinto, pero yo creo sinceramente que nuestros jóvenes deberían ir todos a la universidad y deberían estar todos en ese contexto que ya he dicho antes que no es agradable, incluso que puede ser hostil, pero que precisamente ahí, con una fe, espero, antes arraigada, esa fe se consolida. Mm. Evidentemente será puesto en duda, evidentemente será atacada. Puede ser incluso que puedas pasar, si eres joven, un problema circunstancialmente duro o incluso existencialmente difícil. No lo dudo y de hecho lo he vivido. Pero aun con todo, yo recomiendo que los jóvenes de nuestras iglesias, a ser posible, todos pasen por la universidad, sea cual sea la carrera y la especialidad que escojan, y aunque se les tenga que advertir y se les tenga que comunicar que va a haber posibles problemas de hostilidad circunstancialmente, eso deben afrontarlo. De hecho, Jesús, yo creo que lo tenemos todos claro y no haría falta recordarlo, pero nos dice y nos llama que seamos luz y la luz brilla donde hay más oscuridad. La universidad es un lugar de oscuridad, pues, espiritualmente hablando, por supuesto. Es un lugar de conocimiento, de sabiduría, es la catedral del conocimiento, pero es donde menos, o probablemente uno de los lugares de la sociedad donde menos se conoce el Evangelio. Así que es donde más debemos estar, donde más debemos brillar y necesitamos tener a jóvenes formados en todas las especialidades
que el mundo exige. Pero, por supuesto, desde una perspectiva y desde una raíz, desde un tronco bien firme en su fe. En líneas generales, ¿cómo fue tu experiencia misionera? Pues mi experiencia misionera probablemente es una de las etapas hasta hoy que recuerdo con más cariño. Es una de las épocas de mi vida, ministerialmente hablando, que recuerdo con más satisfacción. Estuvimos allí con mi esposa, con mi hija y mi segunda hija recién nacidas durante 8 años en Guinea Ecuatorial, en África Central, muy cerca del Ecuador, un país maravilloso, con gente maravillosa y donde la necesidad espiritual cuando yo llegué era muy grande. Ahora hay muchas iglesias, pero cuando yo llegué en el año 94 las iglesias ya escaseaban, había muy poca presencia, muy poco testimonio, y donde la reacción y la respuesta de la gente era muy interesante porque querían escuchar el Evangelio, deseaban escucharlo, y por tanto nuestra labor en ese sentido fue sin ningún tipo de galones y sin ningún tipo de medallas, pero creo que fue útil. Así que, gracias a Dios, yo creo y lo recuerdo así, y mi familia también lo recuerda así. Y esto hay que decirlo con cuidado porque no queremos caer en la nostalgia ni en la melancolía, pero sí recordamos con mucho cariño esa etapa donde pudimos hacer muchas cosas que en España no eran tan fáciles de hacer. Allí comenzamos escuelas, comenzamos bibliotecas, construimos pozos, fundamos una escuela o preparamos a líderes que luego serían y que son hoy pastores, y plantamos iglesias. ¿Cómo ves la evolución en líneas generales del liderazgo juvenil? Desde tus primeros años de experiencia como joven hasta hoy en día, seguramente has conocido muchas iglesias, muchos ministerios, hasta incluso nos podrías compartir seguramente varias anécdotas de Guinea, ¿no? Pero así de un punto de vista más panorámico, ¿cómo ves en líneas generales, como he dicho antes, la evolución del liderazgo juvenil? El liderazgo juvenil en este momento de la historia es totalmente necesario y totalmente urgente. Y su labor no siempre es sencilla, evidentemente, porque nuestros jóvenes, como hemos dicho antes, tienen muchas cosas que les distraen, mucha comunicación, mucha conectividad con miles de opciones. Así que el Evangelio está luchando contra todo eso. Pero creo que nuestros jóvenes es donde ahora, en esta época, sabiendo cómo saben de muchas cosas y de muchos conocimientos mucho más amplios que los de mi generación, creo que están un poco más escasos en su formación bíblica. Y ahí los jóvenes y sus líderes deben hacer un empeño especial, los pastores, las iglesias locales, en formar a líderes y formar a jóvenes que centren su preocupación en cuestiones espirituales y en la palabra también. Desde la unión yo sueño, sigo soñándolo, porque soñar es importante, porque soñar lleva también a acciones. Seguimos soñando, no soy el único, en tener cuanto antes jóvenes en el liderazgo de nuestra unión. Necesitamos pastores jóvenes, necesitamos una renovación, un liderazgo renovado y una generación renovada, y también personas jóvenes en el liderazgo de la propia unión, en su junta directiva, en sus cuadros de gestión, en los lugares donde se deciden cosas. Necesitamos jóvenes. Y cuando hablo de jóvenes me refiero a gente de 40, de 30 para abajo, es decir, gente de una cierta energía física y también de energía espiritual. Ahí los líderes locales, ahora, en este momento de la historia, tienen un papel importantísimo. Tienen muchos recursos, tienen muchas entidades paraeclesiales que les pueden ayudar con materiales de mucha calidad, pero en algunas ocasiones veo que quizás falta algo de pasión, algo de empuje, algo de energía en este sentido. Y bueno, quisiera, desde mis palabras, en ningún momento parecer crítico, sino todo lo contrario. Quiero dar una palabra de ánimo, de exhortación, pero de ánimo, para decirles que cuenten con nosotros y que en lo que necesiten, por supuesto, la web está. Para eso tiene un departamento de juventud y tiene un líder de juventud para ellos, un director, pero toda la junta directiva y los pastores en general y la unión estamos al servicio de que esos jóvenes pues levanten la mano y digan, heme aquí, aquí estoy y quiero servir al Señor. Ojalá esas manos se levanten por docenas, porque estamos deseando contar con ellos y transferirles cuanto antes esa transferencia generacional de liderazgo. Es cierto que a veces nuestras actividades, eventos, dan la sensación de que en la actualidad buscan más que los jóvenes tengan un espacio de entretenimiento, de adquirir formación o conceptos, ¿no? Con charlas, talleres y conferencias, pero muchas veces tanta teoría puede de algún modo saturar a los jóvenes o llevarles a distraerse y pensar que muchas veces la iglesia es un entorno donde se recibe pero no hay implicaciones de servicio, ¿no?
El conocer aspectos de organización, de estructura, de implicación para la juventud debe ser fundamental, ya no solamente para reconocer sus dones, sino para ponerlos en práctica y que existan esas oportunidades. Por ello veo también positivo, ¿no?, que en estas entrevistas no solamente se conozcan a pastores, sino a personas con corazón pastoral, pero que tienen áreas de mucha carga, de mucho servicio, en el cual realizan aspectos importantes para nuestra unión. Y en tu caso, pues te quería hacer esta pregunta, ¿no? En líneas generales, ¿cómo sería el día a día de un secretario general de nuestra unión? Una gran parte de mi ministerio es imprevisible. Una gran parte, como suele pasar también en la vida de un pastor de una iglesia local. Hay muchas llamadas que no cuentas, muchos correos con los que no esperabas y el día se planea de una manera y se tuerce de otra. Es decir, hay debe haber por nuestra parte muchísima flexibilidad. Pero bien, es una agenda prevista, como decía al principio, ahora con muchas cosas, con reuniones, con viajes. Una parte importante de mi ministerio se desarrolla el fin de semana. Los viernes, sábado y domingo casi siempre no estoy en casa y estoy visitando siempre alguna iglesia de nuestra unión. Por más que pasen los domingos y aunque acabe mi ciclo, creo que aún no las habré visitado todas, pero intento cada domingo estar en una. Eso es tremendamente valioso para mí, de una gran bendición. El primer beneficiado en esas visitas soy yo, porque por más que me preguntan, yo digo que la gran bendición de nuestra unión son sus iglesias, sus personas, sus pastores, y yo soy el primer beneficiado al ir a verlas o a verles cada domingo. Ese es probablemente el trabajo, digamos, de fin de semana, casi bastante estable. Y luego el trabajo, digamos, de lunes a viernes es un trabajo que tiene que ver mucho con una labor administrativa, con una labor de gestión de correspondencia, de llamadas, como apuntaba ahora. También, como he dicho, con algunas sorpresas, pero básicamente por ahí iría, no tanto el día a día, pero sí quizás la semana a semana, más o menos. Aunque para ser sincero, no planeo nunca el día a día mucho más allá, porque como he dicho, no lo puedo confirmar ni asegurar con certeza. Pero bueno, planeo más o menos el mes. El mes sí, voy en el mes a mes y bueno, gracias a Dios es una labor que nunca se detiene. Es un pozo sin fondo en cuanto al trabajo. De hecho, podríamos estar trabajando todo el día, no solamente 8 horas legales, sino que podría estar trabajando el doble y seguiría habiendo trabajo. Así que tengo que disciplinarme. Es un problema para mí, pero tengo que disciplinarme en cuanto a los horarios, en cuanto a también dedicar el tiempo mínimo, lógicamente, a la familia y al entorno de tus necesidades afectivas, ¿no? Pero bien, gracias a Dios, por ahí iría un poco el resumen de la agenda y lo digo con todo cariño y con todo gozo y con toda sinceridad que soy muy feliz en este ministerio de la Secretaría General, aunque a veces hay momentos difíciles, como por supuesto las hay, y algunas tormentas, pero con todo, como he dicho antes, estoy rodeado de un equipo en la Junta Directiva excelente, en el equipo aún más pequeño, en el equipo, digamos, de trabajo del día a día, que está formado por los oficiales, el presidente, la vicepresidenta y un servidor. Trabajamos día a día con toda confianza y con todo gozo, y también un lugar de mucha paz. Y luego, como he dicho antes, con las iglesias, que en general, hasta donde yo sé y hasta donde yo vivo, en general solo me dan la mayoría de ellas me dan alegrías, la mayoría de ellas. Para acabar ya nuestra entrevista, me gustaría que nos puedas comentar algo más acerca de esta convención, que ya no queda nada para celebrar. Incluso, si quieres, hablarnos de ciertas perspectivas de futuro que tengas, que no solamente impliquen a toda nuestra unión, sino que incluso tengan en consideración a todo lo relacionado con el Ministerio Juvenil, con los jóvenes, con atraer a la juventud hacia la unión, hacia los ministerios y tantos cargos que son buenos desarrollar tanto para la unión como para ellos, ¿verdad? ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Muchas cosas y tendré que ser muy breve, pero a solamente unas semanas vista, a finales de octubre, celebramos, como bien dices, nuestra 69 convención, el lema Sana nuestra tierra, evidentemente con la que está cayendo, que aún sigue cayendo en el nivel de la pandemia, pero también incluso a nivel espiritual creemos que es un lema muy oportuno. Sana nuestra tierra, sana nuestra iglesia, sana mi vida, sana mi familia. Por ahí andará nuestra convención, a la cual evidentemente tengo, y aprovecho la oportunidad sin lugar a dudas, de invitar a los jóvenes. Llevamos años invitando a que las iglesias envíen delegados jóvenes, no asistentes, sino delegados jóvenes que vengan con la capacidad de decisión delegada por su iglesia y que vienen becados por el Ministerio de Juventud, que en la mayoría de los casos les está ofreciendo
una reducción económica a la Iglesia muy grande que hay que aprovechar. No se aprovecha lo suficiente, permíteme que lo diga, y este mensaje no es para los jóvenes, sino también para las iglesias, que deberían aprovechar, enviar a sus jóvenes. Ya sé que no tienen experiencia, ya sé que nunca han ido, ya sé que a lo mejor no sabrán exactamente qué decir, pero para eso están delegados, para llevar el voto de la Iglesia y que las iglesias tomen esa decisión valiente de enviar a más y más jóvenes como delegados y quizás dejar que algunos hermanos que ya llevan 20 y 30 años yendo a la convención, que quizás descansen un poco. Y esta convención será una convención híbrida, en principio es una convención presencial, nos reuniremos de nuevo como suele ser habitual en el mismo hotel de los últimos años, en Gandía, pero también a la vez las iglesias que no pueden asistir podrán seguir todo el programa o la mayoría del programa o en formato de streaming, en online, lo podrán ver desde su iglesia. Así que tienen un formato un tanto híbrido. Y después de esto nos podremos a trabajar con el gran reto que tenemos desde Secretaría y desde toda la Unión, que es preparar la convención del año siguiente, del año 22, que no es una convención más, porque si esta es la número 69, aquella será la 70, pero coincide con que es el centenario de la existencia de nuestra Unión Evangélica Bautista de España. Con lo cual, es un centenario que por lo menos yo personalmente creo que será el único que voy a vivir. Quizás los jóvenes quizás vivan dos, pero yo creo que este será mi único centenario y queremos hacerlo con la mayor ilusión. Y ahí, por supuestísimo, no cabe duda, los jóvenes tienen que tener un papel. Y no un papel decorativo, queremos que tengan un papel importante. Sin duda, queremos mirar hacia adelante. Y mirar hacia adelante es mirar a los millennials, mirar a la gente joven y soñar y planear con ellos la web del siglo XXI. Y ahí, sin duda, necesitamos que los jóvenes estén, que aporten, que traigan opiniones, que traigan desafíos, que traigan una voz crítica, constructiva y que nos digan, en broma no lo digo muy en serio, que nos digan por dónde tenemos que ir. Porque su voz, a nuestro criterio, al criterio de este secretario general, no solo cuenta, sino que cuenta mucho. Y de hecho, la web de los próximos años será la web de ellos. Así que pues esperamos contar con los inmediatos en esta convención y que luego se apunten muchos para la convención especial del centenario en el año 22. Mi tiempo aún seguirá en la Secretaría General comprometido hasta el año 23, donde termina mi ciclo, y a partir de ahí ya veremos lo que Dios dispone, pero hasta ahora, como mínimo, sigo en esta labor comprometido hasta octubre más o menos del año 23. Luego Dios dirá. Así que estamos muy abiertos, todos en la Junta Directiva, a poner todos nuestros oídos a vuestra voz. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras de ánimo y que incluso buscan que la juventud pues obtenga, ¿no? Este deseo de servicio, este desafío de implicarse, y esperemos que nuestros oyentes reciban con alegría y también con ganas este mensaje, ¿no? Este llamado, y puedan dar ese paso de fe. Muchas gracias, Daniel, por tu trabajo, por tu ministerio, por todo lo que nos has compartido en esta entrevista, y deseamos que el Señor te bendiga mucho. Gracias a vosotros y un abrazo también a todas las iglesias de CBM. Bueno, amigos y amigas de nuestro canal, gracias por vuestro tiempo, por vuestra dedicación. Esperamos que esta entrevista a nuestro secretario general os haya sido de bendición y reflexión. Esperemos también que pronto aparezcan más entrevistas que puedan servir para inspiración, para servicio, para todo aquello que os anime a involucraros en la iglesia. Que el Señor os bendiga.